Alabado sea el Señor. Bendiciones, 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 pueblo de Dios. Le doy gracias al Señor, vive Jesús, por una oportunidad más, vive Jesús, que Él nos da. Que a través de estos medios, ¿verdad?, cual bendigo, podemos llevar la palabra del Señor, vive Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, poderoso santo. Cuando yo empecé el ministerio del año pasado, vive Jesús, a la gloria del Señor, yo empecé y grabé unas predicaciones que hablaba de las locuras, el mundo de los locos, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Sabemos, ¿verdad?, que aquellos que inventaron le decían locos, vive Jesús. Cuando aquel hombre empezó y se ponía en una sala, ¿verdad?, y entró a volar, vive Jesús, había uno que se llamaba Ícaro, me parece que era que le decían, cuando nosotros estudiamos en la escuela, vive Jesús, aleluya. Y ahí empezaron, ¿verdad?, la ciencia y los hombres a tratar de inventar. Y hoy en día estoy seguro que si ese hombre, ¿verdad?, Dios lo dejara mirar a través del tiempo, veía esas maravillas que hay hoy en día, de esos aviones que vuelan. Hoy en día, según he estado oyendo, ¿verdad?, a través de las noticias, hasta carros ya están volando, vive Jesús, aleluya. Y nosotros veíamos todo eso a través de la televisión, y todo ha sido posible, vive Jesús, aleluya. Porque en el libro de Daniel, ¿verdad?, capítulo 12, versículo 4, dice que la ciencia se aumentaría, ¿verdad? Muchos cogerían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y vemos cómo la ciencia se ha aumentado de una forma, vive Jesús, que nos quedamos, ¿verdad?, maravillados, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, de los inventos, ¿verdad?, que ha hecho el hombre. Yo a veces me pongo a pensar que lo más sencillo, ¿verdad?, a veces una pega, que usted la pega y le pone algo y puede sujetar, sea una figura o sea un retrato, ¿verdad?, en la pared, como también un clavito, vive Jesús, aleluya, y tantas cosas sencillas, ¿verdad?, que se han hecho en la vida para hacerle la vida más fácil al hombre. Vive Jesús, aleluya. Y Dios ha permitido todo eso, le da la ciencia, la sabiduría al hombre, ¿verdad?, para que se ayudara. El hombre, Dios le dio la sabiduría para medicina, ¿verdad?, para ayudar los dolores del hombre, porque por el pecado pues Dios no puede llegar al hombre, pero a través de la medicina Él llega, ¿verdad?, usando a la ciencia, usando a los médicos, vive Jesús, aleluya. Y hoy en día hacen operaciones, ¿verdad?, y le ponen hasta corazón a las personas, le ponen hígado, le ponen riñones y tantas cosas, ¿verdad?, que hacen, vive Jesús, aleluya. Pero también esas cosas que el hombre ha hecho, esa ciencia, esos beneficios para beneficiar al hombre, también ha hecho
otros inventos, ¿verdad? Para destruir al hombre y para destruir la naturaleza, vive Jesús. Las almas, ¿verdad? Esas almas de guerra, vive Jesús, aleluya. Almas atómicas, vive Jesús, bombas atómicas. Y que lo transportan, ¿verdad? En esos aviones grandes, vive Jesús, aleluya. Y vemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor se cumple, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Porque cuántos años no hace que Daniel, ¿verdad?, declaró eso, vive Jesús, aleluya, que la ciencia se aumentaría. Pero como estoy hablando, ¿verdad?, y los beneficios y también los contras, a veces usted se toma una medicina, o sea, el doctor le da una medicina y él le dice, te la voy a dar para esto, pero entonces usted busca y hoy tenemos, ¿verdad?, la facilidad de que buscamos en el teléfono, en Google, y ellos nos dan la información, ¿verdad?, de los contras, y entonces a veces las medicinas pueden curar algo, pero también tienen 5 contras que pueden hacerle daño a su cuerpo. Y también el hombre ha inventado el carro, y del carro tiene que sacar productos, ¿verdad?, de la naturaleza para que ese carro coja, vive Jesús. Sea aceite, agua, gasolina. Y el agua que se le echa, pues eso no vuelve a la tierra. Ni ¿verdad?, el aceite, pues se quema y a veces, ¿verdad?, lo tiran y contamina las aguas, contamina la tierra. Donde cae ese aceite, vive Jesús. Y entonces la gasolina se quema, ¿verdad? Y todo eso va al aire, contamina la naturaleza, vive Jesús. Y cuando yo hablé, ¿verdad?, en el principio, que yo hablé de las locuras, vive Jesús, aleluya, pues yo menté, ¿verdad?, los científicos, ¿verdad?, que le decían locos, pero esos locos pues inventaron grandes cosas, vive Jesús. Para nosotros, ¿verdad?, ellos los inventaron con la idea de nosotros beneficiarnos, no de destruirnos unos a los otros, vive Jesús. La luz, ¿verdad?, un beneficio, la televisión, el teléfono. Pero la gente la usa, ¿verdad?, para otros medios, ¿verdad?, de destruir y destruirse uno a los otros, vive Jesús. Nosotros usamos estos medios, ¿verdad?, para predicar la palabra del Señor. Mucha gente, pero mucha gente lo hace, ¿verdad?, para destruirse uno a los otros y sacar beneficios de ellos, vive Jesús. Y la palabra del Señor parece locura, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vive Jesús. Los sabios fueron los que crucificaron al Señor, vive Jesús, porque le decían, ¿verdad?, que era el aroco, mira, que decía que era el hijo de Dios. Y allá en la cruz lo chasleaban, decía, mira, está llamando Elías, vive Jesús. Yo me acuerdo que en Puerto Rico, ¿verdad?, cuando empezó el Pentecostés, los pentecostales empezaron a ir al campo, nosotros decíamos, mira, por ahí vienen los locos, ¿verdad?, porque hacían culto y empezaban a gritar y empezaban a alabar al Señor, y entonces pues en esa locura caímos nosotros, vive Jesús, gloria a Dios. Y yo llevo 45 y pico de años, ¿verdad?, por ahí, en la locura. Y el loco de los locos, ¿verdad?, Jehová Dios, pues la gente dice, no, la Biblia es una locura. La Biblia, la gente busca al Apocalipsis y dice, ese libro es de locos, vive Jesús. Pero dice la palabra del Señor que cuando el Señor vino, pues la tierra estaba desordenada y vacía, y Él la ordenó.
puso todo en orden. El que ha desordenado la tierra es el hombre, tirando basura, contaminando, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Es preciso ver los yonques de carro que hay, montañas y montañas, a veces en esos campos y en esos sitios, a veces hay cientos de cajos por dentro de la maleza. Yo estaba hablando con mi esposa y decía, bueno, el gobierno debe de parar de hacer cajos y ponerse, ¿verdad?, renovar todos esos cajos que eran antiguos y son bonitos. Mucha gente, ¿verdad?, los renovan y son bien bonitos, vive Jesús. Y por un tiempo, ¿verdad?, dejar de hacer tanto cajo, vive Jesús, porque la naturaleza ya está llena por donde quiera, vive Jesús, de cajos, y esos cajos siguen llenando los dealers y siguen tirando, vive Jesús, aleluya, cajos que no venden. Yo no sé dónde los meten, los siguen amontonando por ahí. Hay miles y miles de cajos amontonados, vive Jesús. En las ciudades a veces uno camina más ligero a pies que en un cajo. Porque usted caminando a pie no tiene que hacer luces, no tiene que pararse, no tiene que esperar a nadie. Y en un cajo tiene que hacer tantas luces, ¿verdad? Y cuando uno está en la ciudad, vive Jesús. Entonces, estaba yo esta mañana, pues me levanté, desperté a las 3 de la mañana y me puse a orar. Entonces, oré un rato y después me acosté y volví a las 5 otra vez. Y el Señor me despierta y me dice, oigo yo, ¿verdad?, que hay algo que me está hablando, algo que me está hablando en mi mente, vive Jesús. Y dice, Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad, vive Jesús, aleluya. Es la número 1, estuve chequeando, ¿verdad?, porque me dio curiosidad de lo que el Señor me estaba diciendo. Y dice que es la número 1 en los Estados Unidos de la contaminación. Y según yo oía eso que me hablaba, decía, el gas lotano, ese gas que está en la tierra, que sale de los toiles, de la alcantarilla, ese gas, ¿verdad?, que es venenoso. A veces la gente en la ciudad huele todo eso. En Nueva York yo me acuerdo, ¿verdad?, su ciudad grande, que salía por las alcantarillas y esa peste, ¿verdad?, y como que uno se mareaba un poquito. Entonces eso se va en el aire y sigue contaminando y sigue llenando el aire. Tantos toiles, tanta basura, la basura se pudre, ¿verdad?, y hace ese gas que envenena, vive Jesús, aleluya. Si usted en su casa se tapa la tubería, ¿verdad?, y entonces entra a echar ese veneno para adentro y usted no se da cuenta, se muere, porque ese gas que hay en las tuberías de los toiles mata a la gente. Pues entonces yo sentía que me decía, ese gas fue lo que explotó Los Ángeles, porque Los Ángeles está lleno de gas, ¿verdad? Y entonces se concentra en el pueblo y en las montañas, vive Jesús, aleluya. Y entonces los cajos, ¿verdad?, ese gas que bota los cajos y el gas que sale de la tubería, según me estaba explicando, diciendo el Señor, eso es con el viento, ¿verdad?, explota. Y yo estuve buscando en Google, ¿verdad?, y Google me dijo eso, que ese gas, ¿verdad?, con el aire explota. Y entonces hemos visto que la ciudad de Los Ángeles es una ciudad, ¿verdad?, que hay tanta gente en las calles viviendo, hay tanta basura y tanta contaminación, vive Jesús, aleluya. Y en este tiempo, ¿verdad?, que quitaron la ayuda a los bomberos y que no había agua suficiente, ¿verdad?, pues esa agua hace falta, ¿verdad?, en las cunetas, esa agua hace falta en los toiles, hace falta, ¿verdad?, en las tuberías. Y entonces cuando no hay esa agua que va corriendo, entonces toda esa porquería que está en la tubería se va pudriendo y va acumulando esa gas. Entonces esa gas con el viento, la fuerza del viento el viento es como si fuera un fósforo. Entonces prende, porque cuando uno, por ejemplo, usa un acetileno, el acetileno no tiene olor, pero usted lo prende con un fósforo y rápido, ¿verdad?, prende. La gas de la estufa, vive Jesús, aleluya, poderoso santo.
Y entonces nosotros vemos que cuando hubo la tormenta, ¿verdad? Como que habían explosiones y también los cajos explotaron porque los cajos tienen gasolina, están emanando, ¿verdad? Ese veneno, ¿verdad? Y entonces la misma de eso que había en las calles y esa gas, esa pudrición que hay, formaron todas esas explosiones. Y Dios, ¿verdad? Pues toma la ventaja para usar todas esas cosas, ¿verdad? Para castigar al hombre porque la naturaleza está llorando, la naturaleza llora del pecado y de toda la porquería que hay en la tierra, vive Jesús, que el hombre está echando. Entonces la gente dice, pero la tierra no habla así, la tierra habla delante de Dios porque la tierra, la tierra tiene vida, la tierra le da vida a los árboles, la tierra nos da vida a nosotros. Y si la tierra no tuviera vida, nosotros no tuviéramos vida, porque nosotros dependemos de la gravedad de la tierra. Y entonces vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y el sol necesita del agua, el sol necesita, ¿verdad? Que toda la concentración de vapor que sube de la tierra le da enfriamiento al sol, a toda la atmósfera, ¿verdad? Entonces, el sol no está recibiendo suficiente vapor y está haciendo explosiones porque está tan y tan caliente que está haciendo explosiones. Y eso mismo llega a la tierra y cuando encuentra esa gas, donde quiera que la encuentre, esa gas explota. Vive Jesús, aleluya. Y eso es lo que está pasando donde quiera que hay de eso. Los volcanes, ¿verdad? No está recibiendo, los volcanes no están recibiendo, como se dice, la humedad. Entonces es como cuando, por ejemplo, usted pone una olla de presión, ¿verdad? Cocinar, pues si usted no le pone suficiente agua, esa olla se va a quemar. Y si no, y si le pone agua de más, pues esa olla va a explotar. O sea, de las dos formas, como quiera, ella va a explotar. Tiene que tener la cantidad que ella necesita, la cantidad que manda, de acuerdo a la comida que usted le eche. Si usted usa, viene entonces la otra que cocina de vapor. Entonces usted le echa el agua, ¿verdad? Y entonces le pone la segunda olla que tiene unos rotitos y esos rotitos van a subir el vapor, ¿verdad? Para que cocine lo que usted haya echado. Pero si usted no le echa agua suficiente, no va a haber suficiente vapor para cocinar, ¿verdad? A ese alimento que usted le echa. Así es el sol, la tierra, las nubes, todo necesita la agua que ya Dios le puso una medida para que todos recibieran. Nosotros tenemos una medida de cuánta agua tenemos que tomar al día. El doctor dice, tiene que tomarte tantas botellas de agua al día, porque nosotros somos casi todo agua, la sangre, ¿verdad? Todo trabaja con agua, vive Jesús, aleluya, y tiene diferentes minerales el cuerpo de nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos agua, pues entonces el cuerpo se seca, no trabaja como debe de ser. Así es la tierra, el sol, los planetas, todo dependen del agua. Vive Jesús, aleluya. Y entonces el agua que sale, va a los ríos, está a los ríos, ¿verdad? Va contaminada. Y entonces llega al mar y el mar lo purifica. Por eso es que el mar es salado, porque la sal es purificación. La sal es curativa, vive Jesús, aleluya. Si nosotros buscamos en el libro de Reyes, ¿verdad? Donde Eliseo, ¿verdad? Hizo un milagro, le echó sal al agua, porque el agua estaba enferma y el agua se sanó. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Entonces, el agua la sal es curativa, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Por eso es que nosotros tenemos que usar y saber usar, ¿verdad? Todos los requisitos y todo lo que Dios nos da, ¿verdad? A nosotros, para nosotros poder vivir. Entonces, la tierra es igual, la tierra necesita, vive Jesús, la tierra necesita del agua, vive Jesús, aleluya. Entonces, en California, si no hay agua, vive Jesús, aleluya. Estamos en un tiempo de invierno, tiempo seco, que todo se seca.
vive Jesús, aleluya. Entonces no hay agua en las alcantarillas, no hay agua en los toiles, casi no hay agua en las casas, no hay agua en los patios y está todo seco. Entonces esa gas entra a subir de los toiles y de los subas y los cajos y todo eso. Y eso es lo que ha explotado en California. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo Jehová. Y entonces nosotros vemos, vive Jesús, aleluya, que a veces Dios nos avisa, vive Jesús. Dios nos avisa a nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros no obedecemos. O sea, nosotros no obedecemos lo que Dios nos dice. Nosotros hacemos, no, yo necesito esto. Y no importa, o sea, necesitan, por ejemplo, necesitan el petróleo. Y van a seguir explotando, 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 hasta que viene entonces y se acaba ese cimiento. Y tienen que sacar en otro lado. Y siguen sacando, ¿verdad? Todo las cosas que tiene la naturaleza, vive Jesús, aleluya. Y entonces nosotros estamos buscando, vive Jesús, aleluya, de cómo, ¿verdad? O sea, cómo contrarrestar lo que está pasando. Entonces vamos a tener que dejar usar ciertos recursos para que la tierra se recupere. Vive Jesús, aleluya, para que la tierra, ¿verdad? A veces cuando nosotros éramos agricultores y sembrábamos, estábamos por lo menos 2 o 3 años sembrando, pero después 1 año dejábamos que la tierra, ¿verdad? Se seca, vive Jesús, cogiera fuerza, ¿verdad? Y se pudiera recuperar, vive Jesús, aleluya. Entonces, si nosotros hacemos lo que Dios dice, ¿verdad? Pues entonces vamos a recuperar, vive Jesús, porque la tierra está gimiendo delante del Señor, de tantas cosas que se está haciendo, vive Jesús, y están explotando la tierra, están sacando cuanta cosa hay, a veces pasan una cajetera, ¿verdad? Y entonces tumban una montaña y la dejan media tumbada, entonces cuando llueve esa montaña, ¿verdad? Se viene y entonces tumba todo eso que ellos hicieron, la cajetera la destruye y entonces hay destrucción de montaña más destrucción de la cajetera que el hombre hace. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces yo digo que Dios, ¿verdad?, toma la oportunidad de estos momentos para él hacer. Porque cuando Dios llamó a Moisés, Moisés fue a Egipto y Dios usó la naturaleza, ¿verdad? Las plagas, ¿de dónde salieron? De la naturaleza. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces, porque cuando nosotros hablamos de la palabra, pues nosotros, ¿verdad?, tenemos que decir, ¿verdad? Y tenemos que hablar, vive Jesús, aleluya, cómo verdaderamente, cómo Dios hizo, ¿verdad? En ciertas ocasiones, ¿verdad? Para que entonces nosotros podamos, vive Jesús, aleluya, comparar, ¿verdad? Comparar, o sea, dar ejemplo, ¿verdad? Porque si yo no doy ejemplo, vive Jesús, aleluya, pues entonces no podemos hablar, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Entonces, está ganando, ¿verdad? Castigo de Dios y la misma naturaleza. Dios le ha dado permiso, ¿verdad?, para que se levante en contra de nosotros. Porque Dios tiene el control de la naturaleza. Cuando Jesús, ¿verdad?, iba en la barca, estaba durmiendo y entonces los discípulos no sabían qué hacer cuando se formó la tormenta, ¿verdad? Y entonces lo despertaron y él paró la tormenta, vive Jesús, porque Dios, ¿verdad?, Él detiene y Él manda, vive Jesús, aleluya. Así es que le doy gracias, vive Jesús, y que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga a las familias, y el Señor siga haciendo sanidad en tu familia, en tu vida, en tu corazón, donde quiera que tú trabajes, que Dios te bendiga. Te mando bendición, te envío bendición a través de estos medios, para que el Señor siga progresando en tu vida y el Señor siga haciendo milagros. Y venga lo que venga, no tengamos miedo, porque el Señor nos va a guardar. Vive Jesús, que Dios te bendiga, amén. Amén.